Listo. Entonces saludamos a todos nuestros hermanos, principalmente pues a los que están en Cali, en la lejanía, y también los que están aquí presencial. Los saludamos en esta mañana de Shabbat número 34 de este año, clase número 1 del libro de Isaías. La idea, ¿verdad?, es que podamos ir avanzando aproximadamente unos 5 versículos por clase. Sin embargo, en algunas clases avanzaremos un poquito menos porque los textos son a veces bastante complicaditos. Entonces, vamos a iniciar con Isaías, Yeshaya, en el capítulo número 1. Y vamos a recordar en el material, ahí lo estamos viendo, que el nombre de Isaías significa ya ha salvado, ¿cierto? Ya ha salvado. Eso es lo que significa Yeshaya. Y la profecía, ¿en qué años que arranca? ¿Sí lo recuerdan? Ahí lo dice, ¿no? 3245. En el material de hoy también está ese dato. 3245. Es ahí donde arranca, pues, digamos, este libro, 3245. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que nos dice el capítulo 1, la ubicación historiográfica, ¿cierto? Y aquí está el material, bueno, este solamente lo voy a tener yo, para que ustedes lo vayan pasando, para que vayan mirando históricamente lo que han encontrado acerca de Isaías, que es lo que estoy mostrando aquí en pantalla también. Y aquí están numerados, ¿vale? 1, 2, ahí están con los nombres y todo. Eso es paleohebreo, lo que ustedes ven ahí. Y ya vamos a explicar acerca del nombre del creador. Si usted quiere, le puede tomar una foto o algo así. Pero pues no lo vamos a tener impreso, ¿vale? No, es para que lo rote. ¿Listo? Ahí para que lo vayan viendo mientras que yo voy leyendo acá lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en lo que va a pasar Juan Pablo, que lo tiene ahí en la mano, en donde dice sello de Isaías, en palehebreo aparece Isaías, Yeshayahu, y en la parte de abajo dice en palehebreo Naví. Obviamente pues está muy fino porque de pronto la mayoría no conoce el palehebreo, y también es una piedra de hace 2000 años, ¿no? También luego en la segunda parte está el sello de Ezequías, tiene el símbolo real, un águila, y tiene el nombre de Ezequías, y abajo dice el rey, Hamelech. Entonces ahí lo podemos ver, ¿vale? En la imagen número 3, eso es lo que le están pasando ahí en sus manos. En la imagen número 3, en la posible tumba de Isaías, que yo les había dicho que este material estaba listo la semana anterior para que ustedes lo vieran, pero se olvidó imprimirlo. Y por último, es un poco el tema de hoy, y es, vamos a mirar, si alcanzamos ahorita, el nombre del creador, el Yud-Heh-Vah-Heh, pues es un acrónimo de las palabras será, fue y es. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir el nombre? Yo soy, o sí, yo soy el que seré, o yo seré el que fui. Puede tener muchas interpretaciones porque los verbos aquí son bastante cambiables. Entonces, después, más adelantico, hablaremos de eso, ¿vale? Entonces, les explico rápidamente porque la mayoría de los que están viniendo hasta ahora, pues no veían a Amós o no habían visto el material de Amós. Les explico la estructura del material. El material tiene primero toda la parte en hebreo, ¿sí lo ven ahí? Miren el material, ¿sí? Toda la parte en hebreo. ¿Por qué necesitamos el hebreo? Porque en algún momento lo vamos a usar. Y también pues tiene usted en hebreo ahí el texto, ¿vale? Este es hebreo, sacado directamente de Sefaria, una fuente indudablemente irrefutable en cuanto a el texto que utiliza el Tanakh, ¿vale? Sefaria, Sefaria. Luego tenemos en la parte de abajo la transliteración, es decir, cómo se lee lo de arriba, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el uno diría Jasón, Yeshayahu, Ben Amot, Asher, Hasa, Al Yehudá, Jerusalén, Bime, Usiyahu, Yotam, Ahaz, Yehiyahu, Milje, Yehudá. Eso es lo que dice el texto 1 en hebreo. Yo estoy leyendo la transliteración, no es la traducción. La traducción es lo que dice español, es lo que dice en español. Revelación de Yeshayahu, hijo de Amós, que vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. Y finalmente, en la parte de abajo, encuentran ustedes todo el análisis que está de interpretación, pues que yo directamente realizo. ¿Vale? Lo que hay que citar, yo lo cito cuando lo saco de otra persona, o cito el Talmud, o la Gemara, o el Mishnah, o la Mishnah, perdón, dependiendo de lo que estoy utilizando en ese momento, pero por lo general son interpretaciones pues que yo he realizado, ¿vale? Este no es un estudio que yo hice ayer o antes de ayer, como lo dijo Juan Pablo, ese estudio ya estaba hecho desde hace un año, y pues de ahí es donde he cogido. Lo que he hecho es que lo he llevado mucho más profundo, a otro nivel, y he tratado obviamente de meter más versículos y contexto que nos va a ayudar mucho en el libro de Isaías, ¿vale? Entonces ya entendimos la estructura del material, ¿cierto? Importantísimo eso, la estructura del material. Vamos entonces, los que están en casa, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Listo, bien, gracias. Dice entonces, de la siguiente manera. Dice, vamos a leer el texto 1. Yo le recomiendo que tenga la Reina Valera a la mano,
Pero también si pueden ir mirando el material, pues muchísimo mejor, porque yo hago unas correcciones que en la Reina Valera pues no están. Voy a leer el versículo número 1 en la Reina Valera, ¿vale? En la Reina Valera, voy a leer. Reina Valera, voy a leer primero. Versión 1960. Si usted tiene otra versión, válido, ¿sí? O sea, totalmente válido. Realmente vamos a tratar de ajustarla a lo que yo tengo en la traducción de Veo, que obviamente se toma de Cefaria, tomo también de este libro que es el Canal de Katz, ¿sí? Aquí también, pues no todo, pero pues sí miro mucho ahí cómo ellos son utilizados los términos, porque a veces los cambian, los verbos y eso, y pues sacamos lo que está en el material, ¿vale? Es un trabajo tedioso, yo me demoro prácticamente traduciendo un solo versículo, puede demorar 40 minutos, uno solo, porque toca mirar palabra por palabra, contexto, pasado, presente, y no, hay cosas que no sé, entonces me toca mirar los diccionarios, es demoradito. Dice Isaías 1.1, visión de Isaías, dice así, ahí llegó, se me olvidó el nombre de este muchacho, Duan. Buenos días, Duan. Sí, bueno. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, Jerusalén, en día de Usías, Jotam, Ahaz, Ezequías, reyes de Judá. Al lector ordinario, ese texto le parece un texto más, texto cualquiera. Pero nosotros vamos a darnos cuenta que hasta el versículo número 1 es importante. Vamos a leer entonces nuestra versión, ¿cierto? La versión que tenemos el día de hoy. Entonces, Amós, capítulo número 1, perdón, Isaías, capítulo número 1, Isaías 1, versículo número 1. Isaías 1:1. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Dice de la siguiente manera Isaías 1:1. Dice en nuestra versión, revelación de Shayahu. En la Reina Valera le colocaron visión. Entonces, si ustedes quieren ir haciendo los cambios, pues los pueden ir haciendo. Y si no, pues igualmente tienen su material, ¿no? Pues para eso es el material, para que lo puedan mirar, para que lo puedan usar, para que usted pueda entender sus propios apuntes. Porque lo que vamos a ver hoy de entrada está complicado, ¿sí? Entonces dice, revelación de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, estoy leyendo los nombres en castellano, Jotam, perdón, coloco esto más grande que está ahí, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y ahí están los nombres también en hebreo, ¿no? Uziyahu, Jotam, Ahaz, Yeshiyahu, reyes de Judá. Entonces, ¿cómo ustedes deben mirar el material cuando estén en casa? Y ya leímos el verso 1. Viene usted a donde dice análisis, ¿sí? Donde dice análisis, ¿vale? Análisis. ¿Sí lo ven ahí donde dice análisis? Dice el 1, ¿sí ven que está analizado por versículo? Desde el versículo 1 dice, Yeshayahu es el profeta que en sus profecías se conectan las demás. Sin duda alguna, si usted quiere entender toda la profecía, tiene que entender primero que todo Isaías. Esa es la bisagra, es el punto básico, es el punto de partida, ¿vale? Es lo esencial para poder entender lo que es Isaías, lo que es la profecía. Dice, no solo recoge a los anteriores como Amós, Elías, Jonás y Eliseo, porque va a tomar aparte de ellos, sino que también va a profetizar sobre los tiempos de otros profetas como Ezequiel, Jeremías, Daniel, ahí faltó Oseas también. Su obra es una fenomenal compilación de advertencias a la nación de Israel, a la casa de Israel, a la casa de Judá y a las naciones vecinas. ¿Listo? Pues si de pronto ustedes no lo sabían, dame estas y toma estas. Este es el material del día de hoy y este es lo de la semana anterior. Pues la última es la de hoy y lo encima es la de la semana anterior. Falta ya por mirar. Listo. Dice así. Entonces, si ustedes de pronto no sabían, Yeshayahu también aparece en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Es un personaje realmente habitual en esos dos textos. Entonces, si quieren, pueden colocar en Isaías 1:1, pueden colocar esta cita, Segunda de Reyes 19:2, que es donde aparece también. Otra vez, en Isaías 1:1, ojo, en Isaías 1:1, repito, en Isaías 1:1, colocar esta cita, Segunda de Reyes 19:2. Sin embargo, yo vi la de los testigos de Jehová, por ejemplo, y vi que tenía ya la cita. Entonces, pues, si usted tiene la de los testigos de Jehová, pues revise que no esté por ahí, ¿no?
como para que no sea repetitiva. ¿Tú no vas a grabar con audio de la clase? ¿No vas a colocar a grabar el audio de la clase? ¿El celular? ¿No? Ah, vale. Igual queda grabado, ¿vale? Dice, eh, entonces vamos a leer ese texto rápidamente, ¿vale? Segunda de Reyes 19:2. Miremoslo un segundito, así como abuelo de pájaro. No tiene gran contenido, solamente para que ustedes vean que efectivamente es un personaje que está también ahí atrás, ¿no? Segunda de Reyes 19:2. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 1. Dice Segunda de Reyes 19:1. ¿Listo? Segunda de Reyes 19:1. Si alguien va teniendo alguna pregunta, me va contando, ¿vale? ¿Qué fue eso? Ah, ya. Segunda de Reyes 19:1. Dice de la siguiente manera. Cuando el rey... ¿Sí? ¿Estamos ahí ubicados? Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa del Creador. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces, Isaías es un personaje recurrente en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, ¿vale? Para que usted lo tenga en cuenta. En Segunda de Crónicas, me parece que... No, no quedó. Pero ya te doy una en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 32:20. Sí, Segunda de Crónicas 32:20, para que vean que ahí también está. Dice más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Vale? Entonces, ese va a ser la clave como usted lo va a ubicar en el Tanakh, hijo de Amós, con Z. ¿Vale? Recuerde que ese Amós es con Z. Le vamos a mirar quién puede ser ese Amós. Que yo les dije que aparentemente parece alguien importante. Entonces, hijo de Amós con Z. ¿Vale? Así es como lo van a encontrar en Tanakh, a Isaías. Ojo, porque a veces los personajes, o los nombres más bien, los tienen otros personajes. Entonces uno ahí busca Isaías y puede haber otro Isaías. Pero el que dice hijo de Amós, ese sí es exclusivamente el de la profecía. ¿Sí? Me he hecho entender, ¿cierto? Bien, vamos nuevamente a nuestro texto, Isaías capítulo 1, versículo 1. Si quieren, la miramos ahí en el texto. Entonces recuerden que no es una visión, es una revelación. Y la revelación vino en forma de visión, de sueño, de interpretación, de inspiración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con el cambio? ¿Cómo dice la tuya, por ejemplo? Solamente la primera palabra, ¿cómo arranca? La visión. ¿Alguien tiene algo diferente en su Biblia? La tuya, que es 19. Visión. Del 60, ¿esa qué es? La que tienes abajo, ¿qué es? ¿Es un Tanakh? No. Ah, el Tanakh. Vale. ¿Qué dice esa? ¿Esa sirve? ¿Tiene comentarios? No. ¿Qué dice? Sí, ahí. En el 1, ¿no hay comentario del 1? Dice nadie, ese es, nadie es allá, ¿o qué? Ah, ya, listo, no, ese es el siguiente versículo. Gracias. Entonces, Isaías debería iniciar con revelación, no con visión, porque es que revelación nos abre más espectro. Si colocamos visión, parece que como que él hubiera tenido una sola visión y ya, ¿sí? O como si él hubiera tenido solo visiones. Y no, él también tuvo sueños, tuvo revelación, tuvo también interpretación, o sea, no es el único nivel. Ahora, ojo con esto, no quiero profundizar en el tema porque de pronto en los viernes nos sale el tema otra vez. Yo puedo tener muchos niveles, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, puede tener muchos niveles. Pero algunos, por ejemplo, están por ahora en el nivel, por ejemplo, lectura. O sea, que leen pero no entienden. Y yo creo que es válido porque todos tenemos que pasar por ahí. Ahora, no guardando chaval, usted no avanza en ese nivel. Si usted no guarda chaval, si usted no estudia, si usted no lee, ¿cómo va a salir del nivel de lectura? ¿Sí, no? Si usted no estudia, digamos, Isaías, ¿cómo sale usted del nivel de lectura de Isaías? No se puede. Entonces hay algunos que estamos en el nivel de lectura. Otros estamos en el nivel de interpretación. Ya usted lee y comprende algo. O sea, Dios ya lo ha subido a usted un poquito de nivel, ¿cierto? Hay otros que están, por ejemplo, en el nivel interpretativo,
de la visión. O sea, tienen un sueño, tienen una visión, interpretan, pueden interpretar el sueño de otra persona, saben más o menos de símbolos. Ya ese es un nivel que Dios le va dando a las personas. ¿Sí? Y ahí también juegan mucho los dones. Por ejemplo, el don de, de los espíritus, ¿no? Discernimiento de espíritus, también es un don. Yo, por ejemplo, no tengo ese don. ¿Sí? Pero hay personas que lo tienen. No podemos decir que no porque el hecho de que usted no lo tenga. ¿Vale? Dice, revelación de Isaías, hijo de Amós, ¿vale? Significado del nombre Yeshayahu, ya ha salvado. ¿Listo? Ya ha salvado. Que vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Ahaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿Vale? Entonces ya vimos que Isaías es un personaje destacado en el libro de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. La pregunta del millón, ¿quién es Amós? ¿Por qué se insiste tanto en Amós? ¿Sí? Resulta que se sabe históricamente que Amós era una persona importante de la tribu de Judá, probablemente familiar de los reyes. Amós, estoy hablando de Amós. Quiere decir que Isaías también. ¿Sí, no? Incluso algunos dicen, por ejemplo, que Amós era hermano de Usías, el rey que está ahí iniciando. ¿Dónde encontramos ese comentario? En la Megilá, es una parte del Talmud, ahí está en su material, está, ¿vale? Megilá, tratado de Megilá, el apartado 10b, numeral 15. Ahí está en el material, es lo último de la hoja, ¿sí lo ven? Ubíquense en la hoja, número que tiene el número 3 abajo, ¿sí lo ven? Abajo, en la penúltima línea dice Megilá 10b, entre paréntesis. ¿Sí lo ven ahí? Es por la otra cara, hermana. Denle la vuelta. Abajo, puro abajo. Abajo, abajo, en la penúltima línea. ¿Ya lo vio? Dice Megilá 10b. ¿Ya lo vieron todos? ¿Sí? Dice Megilá 10b 15. Ahí está el comentario del Talmud. El Talmud lleva una discusión larguísima donde empieza a explicar cada uno de los personajes que están en el uno y se detienen a Amós. No son comentarios de Isaías, simplemente están tocando ese tema porque quieren saber algo de Tamar. ¿Se acuerdan Tamar, la esposa de, bueno, como la esposa, la mujer de Judá, que dice que se vistió y que la comunicó con una prostituta y que le dejó el báculo y no me acuerdo qué más? ¿Esa? Ellas están hablando de Tamar en el Talmud, así como para ponerse en contexto, y preguntan por qué de Judá, o sea, de Tamar, nacieron reyes y profetas. ¿Son dos ramas distintas o es la misma? Y el Talmud dice que es la misma rama, pero con dos bifurcaciones. Una de reyes y otra de profetas. O sea, palabras más, palabras menos, el Talmud concluye que de Tamar nacieron reyes y profetas, pero que todos eran de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, ellos dicen ahí lo siguiente, yo no sé 100% si esto sea real, pero me parece curioso y lo coloqué. Ellos dicen en el Talmud que Amós, el padre de Isaías, era hermano de Usías. ¿Cuál Usías? El del versículo 1. ¿Sí lo ven ahí? Dice, en tiempos de Usías, ¿sí o no? O sea, Amós y Usías serían hermanos. ¿Sí? Y realmente, históricamente, no es descabellada la idea, porque Isaías era judío, Isaías era de la tribu de Judá. Además de eso, Isaías era una persona respetadísima en el pueblo. Eso no se lograba a punta de profecía nomás. Él tenía antepasados que eran importantes. Y la insistencia con Amós, y se sabe que Amós fue parte de la familia, de las familias reales. No como rey, sino alguien ahí que tenía algún cargo. ¿Vale? Pues probablemente Amós y Usías, según el Talmud y la discusión que es muy larga, según la Megilá 10b15, sería hermano, perdón, de Usías. Amós y Usías serían hermanos, ¿vale? De todas maneras, suponiendo que el Talmud esté equivocado, puede que lo esté, no lo sé. Históricamente sí se ha comprobado que en la casa real de Judá había un personaje llamado Amós y su hijo era Isaías. Creo que casualidad no es. Sería tío. Tío. ¿Dice que es primo? ¿Dónde? Ah, sí, debería decir tío. Sobrino, sí, es sobrino el cargo ahí. Isaías era sobrino.
Sí, espérenme. Espérenme un minuto. Usías y este es Amós. ¿Cierto? Estos son hermanos. Y este es el hijo, Isaías. Sí, es sobrino. Sí, cambien esa palabra primo en el material, ¿vale? Cámbienla por la palabra sobrino. Yo ya la cambié acá también. Es sobrino. Gracias. Sobrino. Y cosa extraña, dato extra que veremos muchísimo más adelante, a Isaías lo termina matando un familiar. Algo así como un tío, como en cuarto, tercer grado, lo termina aserrando, cortando por la mitad. ¿Vale? ¿Listo? Primo. ¿Ya lo corrigieron? Sí. Es decir, sobrino. Donde dice primo, arribita del 3, ¿no? ¿Sí lo ven ahí? Debería decir sobrino. Listo, ya quedó. Y bueno, este libro tiene una estructura que es importante mencionarla. El libro, aparentemente, o sea, todo el libro de Isaías aparentemente está partido por la mitad. Entonces, hay como tres ideas ahí porque el libro está partido por la mitad. O sea, cuando yo digo partido, es que en cierta parte del libro, el libro cambia el tono y los modismos que viene utilizando. Sí, es como si, voy a colocar este ejemplo, como si un colombiano escribiera un libro y utilizara, por ejemplo, modismos como, no sé, parce, pongámoslo, ¿sí? Parcero, un colombiano. Y por ahí a la mitad del libro cambia y empieza, por ejemplo, a utilizar la palabra che. Pues me diría, pero tan raro, viene hablando de parce, un momento otro lo cambia a che. Eso es lo que pasa en Isaías. Viene hablando con unos términos y de un momento a otro cambia de redacción. Entonces hay tres posibilidades. La primera, que hayan sido dos Isaías diferentes. ¿Sí? Algunos dicen que pudieron haber existido dos Isaías. Otros dicen que no, que Isaías dejó escrita la mitad y la otra mitad la acabó de escribir sus discípulos, su escuela. Los profetas andaban con un combo. ¿Sí? Esa es una buena posibilidad. Y la tercera posibilidad es que Isaías haya escrito la primera parte en su juventud y la segunda parte en su vejez. Entonces tendríamos en la primera parte a una persona muy joven escribiendo y en la segunda parte una persona bastante mayor escribiendo. No es lo mismo lo que van a escribir. ¿Sí? Sí, por eso la que le digo, ¿no? La de los discípulos. Haya sido sus discípulos, o sea, otra mano que metió ahí cogiendo lo que él les dijo, ¿no? Sin embargo, yo creo, por donde se parte el libro, o sea, ya hay como un espacio de años, hay como unos 15 años. Yo creo que una es la cara joven de Isaías y otra es la cara adulta de Isaías, ya bastante mayor. Es lo que yo veo en la lectura. Yo me iría con esa teoría particularmente, ¿vale? De las tres teorías, ¿cuál diría yo no estoy de acuerdo? Que sean dos Isaías. No creo que sean dos Isaías, porque todo el texto es una sola profecía. Sin embargo, no descarto la que haya sido su grupo de profetas, su grupo de seguidores, el que terminó de escribir. Eso era muy común. En el pasado eso era muy común. ¿Sí me dicen? Entonces, aunque a mí me parece, por lo que yo veo, es el análisis que yo hago, ¿vale? Es mi opinión. En mi opinión, lo que tenemos es una cara joven de Isaías y una cara adulta de Isaías. Sí, es lo que yo veo, repito, ¿vale? Ahí sí ya cada uno dirá, no, yo me quedo con esto, o no, eran dos Isaías. Ah, bueno. Ahí sí no hay cómo debatir ni nada, porque es lo que hay, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tres posibilidades, ¿no? Primero, que hayan sido dos Isaías. Segundo, que el libro, la primera parte lo escribió Isaías y la segunda parte uno de sus discípulos. Y tercero, que tenemos primero la cara joven de Isaías, la mano joven, y luego la mano o la cara mayor o adulta de Isaías. ¿Sí? ¿Me he hecho entender? Sí. Creo que me comprende. Bien, continuamos entonces con nuestro estudio. Ahí están rápidamente los significados de los nombres, es algo que vamos a hacer también para que usted los tenga en cuenta. Entonces ahí está en la parte de arriba de la hoja que tiene el número 4, ¿sí la ven? Están los significados de los nombres. Ubíquense en la página que tiene el numerito 4, ¿sí? En la parte de arriba. ¿Estamos todos ahí? Sí. Otra vez, donde dice 4 en la parte de arriba, en el segundo puntico, dice así, Uziyahu, Usías significa fuerza de Yah, Jotán significa
Yuhet-Bají es perfecto, Ahaz, poseedor, y Ezequías, fortalecido de Yud-Het-Bají. En la parte de arriba, bien arriba, hermano. En la parte, en esa cara que tiene ahí, arriba, bien arriba. ¿Sí lo está viendo? Sí. Ah, está al revés. Dele la vuelta, hermano. Eso. Arriba en el segundo punto. ¿Sí lo ves ahí? Sí. ¿Qué dice los significados? Usías, ¿sí? Vale. Bueno, vamos al versículo número 2. O sea, miren todo lo que extraímos del versículo número 1. Conclusión del versículo número 1. Hablamos de la estructura del libro, el significado del nombre de Isaías. Dijimos que era revelación y no visión. También dijimos que su parentesco familiar está relacionado con los reyes. Y por último vimos los significados de los nombres. ¿Vale? ¿Sí me he hecho entender? Sí. Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Vamos al 2, que ya empieza lo difícil. Hasta aquí era como lo sencillo. Dice, voy a leer la Reina Valera. Siempre me gusta leer la Reina Valera para que ustedes puedan ver en su Biblia pues, las variaciones, ¿vale? Reina Valera, Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Yuhe-Bajé, estoy leyendo Reina Valera. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Vale? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oíd cielos y escucha tu tierra. Sí, ya como ustedes tienen ahí la parte interpretativa, pues pasemos de una vez a la lectura del 2 en nuestra hojita. ¿Sí? El versículo 2 en nuestro material, ¿vale? Donde dice español. Sí, es importante que usted aprenda a manejar bien el material, ¿sí o no? Entonces, la cara que tiene el numerito 3, ¿cierto? Ubíquense en la cara del numerito 3, en la vuelta. Eso es, donde dice español, miren lo que dice el texto. Español, en el 2, dice, oigan cielos y presta oído tierra, porque Yud-Heh-Vah-Heh habla, hijos crié y los engrandecí, y ellos se han rebelado contra mí. ¿Ven algún cambio significativo en cuanto a la Reina Valera? Mírenlo ustedes mismos. ¿Algún cambio significativo? La verdad creo que no. Exacto. Significativo, significativo no. Es mínimo. Es mínimo, mínimo. Oigan cielos, presta oído tierra, porque yo Jehová y habla, hijos crié y los engrandecí, y ellos se han rebelado contra mí. ¿Listo? Solamente hay, bueno, incluso en el castellano lo cambia, ¿no? Dice, oíd cielos, ¿está bien? Escucha tu tierra, ahí debería ser presta oído, pero bueno, es algo que por ahora no nos va a afectar mucho, porque habla yo Jehová y crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es básicamente lo mismo. Pasemos al texto, a la interpretación del texto 2. Si quieren, le den la vuelta, ¿cierto? A la hoja, otra vez a la cara de atrás, donde dice 2, ¿vale? Así hasta que recojamos el ritmo. Dice, la expresión, voy a leer acá, la expresión oiga cielos y presta oído tierra es similar a la que usa la Torá en Deuteronomio 32:1. O sea, ¿a ustedes no les parece sospechoso que el texto arranque por ahí? Escucha tú, eh, escucha cielos, oíd cielos y presta oído a tu tierra. ¿Les parece sospechoso que arranque por ahí? Claro que sí. Entonces, antes de que nos movamos de Isaías, la Reina Valera, vamos a hacer esta pequeña modificación. En el texto 2, la Reina Valera coloca la expresión escucha, pero es correcto más bien decir presta oído. Ya ahorita les explico por qué. Otra vez, en el 2, si ven que en el 2 dice escucha, ¿sí lo ven ahí? Cambien escucha por presta oído, ¿vale? Estamos puntualizando en verbos. Esto es un verbo hebreo. Y ahorita lo vamos a ver. Incluso está por detrás el nombre del verbo y todo. ¿Vale? Otra vez repito. En el texto 2 de Isaías 1 dice escucha, pero hay que cambiarlo por presta oído, que es más correcto. Sí, y presta oído tierra. Exacto. Presta oído. Ahí dice presta. ¿Qué versión es esa? ¿Dios ha hablado?
Ah, sí, esa está también ahí en la aplicación. PH decía. Y dice presta oído. Sí, esa es la expresión correcta. Cómo dice ahí, hermana? ¿Cómo dice el texto? Sí. Escucha cielos, presta tierra e oído, Mm, porque habla el Señor. vale. Alimentado de este profeta, ellos se han subido contra mí. Contra mí. Listo. Dice ahí en esa. Oigan y presten oído. ¿Qué versión? Ese de los testigos de Jehová. Sí, cierto que sí. Ahí quedó bien. Bueno. Listo. Vamos a leer ahora la parte interpretativa. Entonces, miren. Sí, esa es la de los testigos de Jehová. Sí. Entonces, pongamos la atención a lo siguiente. Miren. El texto inicia diciendo esto. Oigan cielos y presten oído tierra. ¿Cierto? Entonces, rápidamente vino a mi memoria cuando lo estaba leyendo y dije, esto está en alguna parte de la Torá. Porque yo me acuerdo que Moshe dice en una parte, hoy llamo a los cielos y la tierra como testigos contra ustedes. O sea, en algún lado tiene que estar el escucha cielos y escucha tierra, o algo muy parecido a eso. Bueno, lo busqué y sí lo encontré. ¿Dónde lo encontré? En Deuteronomio 32.1. Vamos allá. Deuteronomio 32.1. Deuteronomio 32.1. ¿Tienen todo lo que va saliendo? Los que de pronto no venían a Mods o no vieron ninguna una clase de Mods, pues saben que siempre hacemos las correcciones de estilo y luego hacemos la parte interpretativa. Porque si no tenemos la corrección de estilo, es complicado después interpretar, porque interpretamos sobre algo errado, que son los malos términos que coloca a veces, no siempre, a veces la Reina Valera. Entonces es mejor tenerlo claro, ¿vale? Para pulir la interpretación. 32.1, ¿sí? Estamos ahí en Deuteronomio 32.1. Pues obviamente usted va a colocar debajo de 32.1 en Deuteronomio, va a colocar Isaías 1.2, ¿sí o no? La concordancia, ¿verdad? ¿Quieren coloquen? En Deuteronomio 32.1, colocar Isaías 1.2. Si alguien se dice, ¿vale? Otra vez repito, en Deuteronomio 32.1 coloquen Isaías 1.2. Y obviamente en Isaías 1.2, ¿qué van a colocar? Pues de 32.1, lógico. Eso es para que ustedes completen su concordancia, porque a veces la concordancia no las tiene todas. Dice así Deuteronomio, bueno, la que colocan ahí. Les repito nuevamente, en Deuteronomio 32.1 coloquen Isaías 1.2 y en Isaías 1.2 coloquen Deuteronomio 32.1. Cosa que el día que usted está leyendo Deuteronomio 32.1 se acuerda. Y sabe, mire, eso está también en Isaías. O usted un día repasando Isaías encuentra, eso está en la Torá. ¿Vale? Ahora sí, vamos a leer Deuteronomio 32.1. ¿Sí? 32.1. Estamos ahí, ¿sí? Dice, escuchad cielos y hablaré. Escuchad cielos y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Otra vez. Escuchad cielos, Deuteronomio 32.1. Deuteronomio 32.1 dice de la siguiente manera. Escuchad cielos y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Listo? ¿Qué ven ustedes de parecido o de diferente con Isaías 1.2? Pues parecido que es una exhortación, ¿no? Un Sí, llamado para que se esté atento a lo que se va a decir. Y eso presta oído, es como esté muy atento a lo que yo voy a decir. Pero yo puedo escuchar algo y tal vez no estar como tan atento, prestando tanta atención. exacto, estamos de acuerdo, ¿cierto? Es un llamado de atención, es una exhortación. Pero miremos bien el detalle, el texto contra texto, ¿cierto? Los verbos están invertidos, ¿sí o no? Vamos a mirarlos solamente en la Reina Valera.
¿sí? Entonces necesito que cojan con la mano, solamente Reina Valeria, ya vamos a leer porque si no, nos enredamos. Cojan con la mano en una parte de Deuteronomio 32:1 y con la otra mano cojan Isaías 1:2, ¿verdad? Y vamos a hacer el paralelo. Yo también lo voy a hacer acá, para que lo vayamos viendo. ¿Sí? Esperen y lo disminuyo de tamaño acá, para poderlos enfrentar el uno con el otro. Miren que no me deja disminuirlo aquí. ¿Listo? Son ellos. Ah, no, más es un me recibe ese paquete. Sí, ese paquete. El paquete de ayer. Buenas, ya, dame un segundo. Entonces, compárenlo, por favor. Isaías, ¿sí lo están viendo ahí? Entonces, Deuteronomio 32:1, porque estoy tratando aquí de poner uno encima del otro y no he podido. Bueno, ahí vamos leyendo como se pueda. Ah, ya, listo, ahora sí ya pude. Dice Deuteronomio 32:1, dice de la siguiente manera: escucha cielos, ¿cierto? Escucha cielos. Y miren cómo dice en Isaías, o sea, Deuteronomio 32:1 dice escucha cielos, ¿cierto? Pero en Isaías dice es oíd cielos, ¿sí o no? Luego dice de la siguiente manera: en cuanto a la tierra dice oiga, ¿verdad? Y al otro lado dice escucha. O sea, están invertidos los verbos, ¿sí o no? Vamos a graficarlo aquí un poquito para que nos quede un poquito más claro, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, pongámosle cuidado de la siguiente forma. Sí. Exacto, no lo particularizan. Bien. Entonces, ojo, el oír, y ahí lo estamos mostrando aquí en pantalla, el oír o sus combinaciones como oigan, Deuteronomio, ¿cierto? Y aquí vamos a poner Isaías. Ojo, en Deuteronomio, miren ustedes la Biblia, céntrense solamente en Deuteronomio. ¿A quién le dicen oír, oigan, esa variación? En A Deuteronomio. la tierra. A la tierra, muy bien. En la tierra, ¿cierto? Y en Isaías, ¿a quién le dice oír? A los cielos. Muy bien. Ahora, escuchar. Muy bien, aquí esto es interesantísimo. Escuchar. En Deuteronomio es a los cielos y en Isaías es a la tierra. ¿Vale? ¿Sí me dice entender ahí? Sí, está claro hasta ahí, ¿cierto? Todo clarísimo. Entonces, miren ustedes cómo lo cambian, miren ustedes cómo lo alternan. ¿Sí? ¿Sí lo vieron ahí cómo lo alternan? Lo cambian. Ahora la pregunta del millón es ¿por qué? Y les cuento algo interesante, en hebreo también está el cambio. No solamente es en castellano, en el hebreo también está el cambio. Y eso tiene que tener un sentido. ¿Por qué Isaías cita al revés algo que estaba en Deuteronomio? ¿Por qué lo coloca invertido? Tiene que tener alguna explicación. Isaías no iba por el mundo cambiando las cosas porque sí. O se equivocó, o no tiene natural a mano. No, pues tiene su profundidad. ¿Sí o no? Tiene su profundidad. Entonces, vamos a sentarnos un momentico en Deuteronomio. ¿Vale? Ubiquémonos en Deuteronomio. Moshe coloca como testigos a los cielos y a la tierra, ¿cierto? Como ya sabemos, la Torah nos dice que nosotros no podemos admitir testimonio si no es mínimo, ¿por cuántas personas? Por 2 testigos, ¿sí o no? O sea que los que testifican contra Israel, ¿quiénes son? Los cielos y la tierra. ¿Cómo testifican? Bueno, Elías lo explica un poquito más. Elías dice que el cielo será de cobre, ¿cierto? Y la tierra creo que dice que es de metal, plata, platino, algo así, coloca otro metal, ¿sí?
Entonces, ¿cómo testificamos, por ejemplo, hoy que nuestra nación está pecando? Los cielos y la tierra testifican contra la nación de Israel. Esto es de la nación de Israel, ¿cierto? De la nación de Israel. ¿Cómo testifican contra ella? Pues miren, la tierra hoy en día está llena de idolatría, la tierra no produce lo que debería producir, estoy refiriéndome a la tierra de Israel. Y los cielos también, una afectación climática, ¿cierto? Se adelantan las lluvias, se atrasan las lluvias. Eso de las lluvias en su lugar es importantísimo. No por nada hay salmos que dicen, mándanos la lluvia tardía. O sea, ellos sabían en qué tiempo llovía. Y el hecho de que no llueva en ese tiempo, pues es un descontrol del cielo allá en la tierra de Israel. ¿A causa de qué se produce ese descontrol? De la maldad de nosotros. Nosotros estamos en el destierro. ¿Por qué? Por nuestra maldad. Y la maldad de todos nuestros antepasados. Porque uno dice, sí, la maldad de los antepasados nos tiene acá. Pues obvio que sí. Pero también su maldad y mi maldad es la que nos ha impedido regresar. Tanto que ni siquiera está en nuestros planes regresar. Realmente que uno se plantea como un plan a futuro regresar a Israel. De pronto como viaje, como visita. Pero vivir puntualmente, sé que la mayoría no, incluyéndome. No se ha planteado esa realidad. ¿Sí o no? ¿Y eso a qué obedece? Pues a nuestra maldad. Nosotros estamos enraizados, arraigados a esta tierra, a Colombia. Bueno, nosotros nos corresponde Colombia, pero en otra parte del mundo pues será otra parte, ¿sí o no? Otro lugar específicamente. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No hemos explicado mayor cosa todavía acerca del texto. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a colocar la siguiente. Hola, buenos días, sigue. Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a Deuteronomio. ¿Listo? ¿Estamos en Deuteronomio? Sí. Pues el creador coloca en la tierra, dice, escucha cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Cierto? Y en Isaías lo cambia y dice, oiga cielos y escucha tierra. Palabras más, palabras menos. Miren aquí un cuadrito. ¿Cierto? Oír, en Deuteronomio dice, oír tierra, escuchar cielos. Y en Isaías dice, oír cielos, escuchar tierra. Lo invierte. ¿Vale? ¿Por qué lo invierte? ¿Por qué creen ustedes que lo invierten? Bueno, entonces lo explico. Viene de la siguiente manera. Los dos textos son complementarios. ¿Sí? El uno. Lo que va a decir Isaías en todo su libro, su base, su piedra angular, va a ser Deuteronomio 32. ¿Vale? Es su base. O sea, de cierta manera, en todo el desarrollo del libro, vamos a encontrar referencias de Deuteronomio 32. Es como si yo hiciera un discurso basado en un capítulo de la Biblia. ¿Sí? Como si yo cogiera el salmo, cualquier salmo, ¿sí o no? El salmo 119, y yo cogiera hacer un discurso sobre cualquier tema y citara cosas del salmo 119. Entonces, todo el discurso de Isaías va a tomar apartados de Deuteronomio 32, ¿vale? Desde el primer momento lo estamos viendo. Ahora, en la antigüedad, cuando se iba a dar testimonio de alguien, no se llamaban los dos testigos a la vez. Porque ¿qué puede haber ahí? Presión. Y si usted escucha la versión del otro, usted va a decir lo mismo que el otro. Entonces no tendría gracia. ¿Cómo llaman? No sería justo. ¿Sí? ¿Cómo los llamaban? Llamaban primero a uno, lo interrogaban y luego llamaban al otro y lo interrogaban. ¿Cierto? Llamaban primero a uno, luego al otro. ¿Verdad? Y luego le preguntaban, vamos a colocar aquí el ejemplo con dos personas para que sea mucho más práctico. Vamos a suponer que los dos testigos de un crimen son Juan Pablo y Claudia. ¿Sí? Los dos testigos de un crimen son Juan Pablo y Claudia. Que prendamos la luz. Gracias. Son Juan Pablo y Claudia. Entonces, yo soy el juez, pongámoslo. Y yo lo llamo a Juan Pablo, llamo a Claudia. Ustedes dos son testigos. Bueno, entonces venga Juan Pablo y cuénteme su versión. Juan Pablo cuenta su versión, bla, bla, bla. ¿Cierto? Luego yo llamo a Claudia. Ella me cuenta su versión. ¿Sí? Luego yo llamaba a Claudia otra vez y le preguntaba sobre la versión de Juan Pablo. Juan Pablo me dijo esto y esto. Eso es cierto. Claudia, sí, esto es cierto, esto no es cierto. Luego yo llamaba a Juan Pablo
y decía, la versión de Claudia, ella me dijo esto. Entonces, en total, ¿cuántos testimonios teníamos? 4 testimonios. Uno de cada uno, y además de eso, la confirmación de este, aprobando lo que dijo el otro, y la confirmación de Claudia, digamos, aprobando lo que dijo Juan Pablo, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Pues aquí, así era como funcionaban los juicios, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde más tenemos como fuente de saber que los juicios funcionaban más o menos de esta manera? Bueno, en la escritura, bueno, no hay puntualmente un caso donde haya sucedido, pero tenemos, por ejemplo, las fuentes históricas que nos aprueban ese funcionamiento y, por ejemplo, me olvidó la historia, Josefo, él dice que en su tiempo así era como se evaluaban los testimonios, ¿vale? ¿Y por qué creen ustedes que Yeshua también los mandó de a dos? Cada uno tenía una versión, pero además de eso, uno validaba la versión del otro y el otro validaba la versión del primero. ¿Sí? Era así como funcionaba. Yeshua no los mandó de dos porque los contó, dijo ahí 70, entonces mandemos los dados para 35 y 35. No, armemos 35 parejas. No, él no. Yeshua no funciona de esa manera. ¿Sí? Él los mandó a dos porque así era como funcionaban los testimonios en su tiempo. ¿Vale? ¿De dónde encontramos en la Torá que tienen que ser 2 testigos? Lo encontramos en Deuteronomio 17:6. Ahí es donde dice que los testimonios son válidos únicamente cuando son dados por, pues, 2 testigos. Ahorita me acuerdo de el material pues sí, si quieres. Igualmente arriba siempre eso. Pues sí, dale, sí, como tú. ¿Listo? Entonces ya lo buscaron, Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6. ¿Vale? Deuteronomio 17:6. Dice de la siguiente manera, el libro de Deuteronomio, capítulo número 17. Bueno, un momento, lo bifurco por acá. Deuteronomio 17. Micrófono. Que es que aquí no sé, no me quiere abrir la concordancia. Sí, dale, Nayuris, durito, gracias. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá. Por dicho de un solo testigo. Vuelvo a leerlo, dice. Por dicho de dos o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Muy bien, gracias. Si quieres, déjalo ahí para que me leas ahorita otros versículos. Ese Deuteronomio 17:6. Entonces, ahí nos dice que para que una persona sea juzgada a muerte tiene que haber por lo menos que mínimo 2 testimonios. Bueno, si hay 3, bueno, ok, pero mínimo 2 testimonios. Por uno solo no puede morir, ¿cierto? Uno solo no puede morir. Entonces, alguien que me recuerde, ¿por qué la mujer adúltera que le trajeron a Yeshua, dice que se le trajo aparentemente una multitud, eso más o menos da a entender el texto, ¿por qué la mujer adúltera no murió? ¿Por qué Yeshua no la condenó si testigos habían de sobra? Y ella nunca dice yo no soy adúltera. Porque faltaba que el adúltero. Pero que la Torah dice que tienen que morir el adúltero y la adúltera. Morirán. De hecho dice el texto, los dos morirán. ¿Sí? Entonces, ahí lo podemos notar que por esa razón fue que ella no murió. No fue porque la amaba y hay gente que especula que Yeshua ya estaba enamorado de ella. Ay, por Dios. Sí, es gente que no. Es gente que se queda con lo que dicen en Discovery Channel. Claro, entonces, dame un segundo. Ustedes muestran el montaje de Jesucristo, ¿cierto? Y severas cámaras en HD y unos vestuarios casi perfectos. La gente se queda con eso, porque la gente es que muy visual, pero nunca han ido a leer el texto. Creo que todos los que han leído medianamente la Biblia, cuando ven cualquier película de la Biblia, uno dice, bueno, esto no era así, en la Biblia es otra cosa, ¿cierto? Pero la gente del común se queda con ese relato. Ese relato, metarrelato, o sea, más allá del relato, hicieron fue como una propia versión, ¿verdad? Es más ficción que realidad, es un metarrelato, está por encima de la realidad, ¿vale? Juan Pablo, y luego María.
ese tipo de juicios en el Ahí está cual hablando de- no hay testigos, Sí, pasa directamente en el tema a juzgar. donde no hay testigos, sí, digamos, por ejemplo. Ah, sí, claro, disciplina llevan, ¿no? Eso es lo que dice un poquito en el libro de Hebreos. Dice que en el antiguo pacto, dice así, en la primera parte del pacto, dice que el que era acusado por dos testigos irremisiblemente moría. Eso dice el libro de Hebreos, ¿no? Tal cual. Dice, pero ahora, ya que el sacerdocio no va a funcionar más, uno se entiende directamente con quién, con el Creador. Y por eso dice, terrible cosa es caer en las manos de el Dios vivo, del Dios vivo, ¿sí o no? Porque el juez ya no son los dos testigos, sino directamente quién, la presencia. Y dice que en el antiguo pacto se pisoteaba la sangre de animales. En esta nueva versión del pacto, el pacto renovado, ¿qué se pisotea? La sangre del Mashiach. Eso dice ahí. O sea, es la respuesta puntual para Juan Pablo. María, te escuchamos. Bueno, con relación a lo que decía sobre el versículo de la mujer adúltera, pues también alguien me explicaba, no sé, y era que porque para poder juzgar también a una persona, pues había que, eh, es decir, había a ver, me explico. Eh, no era, es que ellos dos estaban, los encontramos fornicando, sino que había que llevarlos como a un tribunal, ¿no? Esa era una de las explicaciones que me daban, que en ese momento allí no estaba pasando. No sé qué tan Sí, válido sea, porque no me he vale, puesto hermana. a estudiar eso, Sí, mira, pero sí. espérate, yo termino, perdóname. Entonces me decía, una de las razones era que primero Yeshua no iba a decir, no lo iba a permitir porque no era así, tenía que haber un juicio. Y segundo, este versículo también se utiliza con una interpretación no válida para decir que la ley está abolida y que entonces él es un Dios de amor, que sin duda lo es, pero no es alcahueta, y que entonces por eso fue que prefirió que a la mujer no la lacerara, para poder decir que la ley está abolida, también se utiliza para eso. Exacto, estamos totalmente de acuerdo. Y mira que la persona que te explicó tiene toda la razón. Y de hecho, él tiene la razón basada en la Torá. Había que reunir un tribunal para juzgarla. Sin embargo, hermana, se sabe esto. Los judíos de la época, principalmente, no los fariseos, sino los saduceos, se habían saltado eso de reunir el tribunal. Ellos simplemente iban juzgando a aquel que consideraran que tenían que juzgar. ¿Por qué? Porque los saduceos prácticamente como una especie de mafia del templo. Ellos manejaban todo. Entonces mira que, por ejemplo, cuando fueron a juzgar a Yeshua, tampoco había una gran cantidad de testigos. Incluso tuvieron que traer testigos falsos. No se reunió el Sanedrín, que es lo que nos dice la Torá, tal cual como le explicaba la hermana María. Entonces, eso que ellos estaban haciendo también era inválido, porque no era qué, no había un tribunal. Ellos cogían cualquier persona y lo juzgaban, ¿sí? Pero yo les cuento históricamente que eso pasaba en Israel en esa época, porque los saduceos estaban saltándose la Torá y no hacían tribunales. Cualquier persona que medio veían por ahí mal a sus ojos, la juzgaban, incluyendo a Yeshua. Sí, que fuera en contra de sus doctrinas, ¿sí o no? Entonces yo creo que eso también es una pruebita para Yeshua, porque igual no se la llevan a él. Tampoco era que Yeshua estaba sentado por ahí donde ellos iban pasando. Dice que se la llevaron a él, ¿sí? Y dice que Yeshua lo primero que hizo fue que se agachó a escribir en el piso, ¿no? Que ya hemos dicho que probablemente, posiblemente, algo escribió que tenía que ver con el mandamiento del adulterio, donde dice que los dos morirán. Y por eso dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque ¿cuál fue el primer pecado? Coger solamente a uno de los dos, presentar solamente a uno de los dos, era un acto de justicia. Y si a eso le sumamos lo que dice la hermana, estamos totalmente de acuerdo, y es la falta de ¿cómo se llama? De un tribunal de juzgamiento, que Yeshua tampoco lo tuvo, y Barrabás tampoco lo tuvo. Porque al fin y al cabo Barrabás, ¿quién lo libera? Pilato al grito de la gente, ¿no? Pero, discúlpeme ahí, Sí. pero el tribunal, pero no había una corte, absoluta, pero la había. Sí, la había. Sí, lo que pasa es que se tenían que reunir todos y no se estaban reuniendo todos. Ah, sí, no, existía, claro que sí existía. Sí, existía, lo que pasa es que no se reunía y se la...
Sí, o sea, Senado en este país hay, pero que se reúnen, yo creo que muchos de ellos ni se conocen, nunca se han visto en el Senado, y eso que son todos senadores, algo así muy parecido. Y miren que, por ejemplo, a Pablo sí le reúnen gran parte del concilio, bueno, porque el tipo era una personalidad, ¿cierto? Dice que se reunieron y que estaban reunidos y que en el lugar él vio unos fariseos y también vio saduceos, y él sacó provecho de eso, ¿no? Que empezó a hablar de la resurrección de los muertos, y los fariseos dijeron, no, este tipo es inocente, porque un ángel le dijo que dijera todo eso. Y los saduceos decían, no, ¿cómo si los ángeles no existen? Pues claro, sacó provecho de eso, se agarraron cuenta de eso. ¿Se acuerdan que dice que hubo un alboroto y que la policía aquel momento, el ESMAD de aquel momento, ¿cierto? El ejército romano tuvo que entrar y sacar a Pablo escoltado. Si Pablo sacó provecho de eso, pues también, yo creo que cualquiera hubiera tirado también sacar provecho de eso. Sigo. No lo juzgo, al contrario, yo creo que en su posición cualquiera hubiera tratado de ganar un poco más de tiempo. Sigo entonces. Dicho de tres testigos morirá. Bueno, volvemos nuevamente. Entonces, cuando el texto nos invierte las palabras, en Deuteronomio dice oíd tierra y en Isaías dice es oíd cielos, y escucha cielos en Deuteronomio y escucha tierras en Isaías, lo invierte, es haciendo el proceso natural de un juicio. Llama a la tierra en Deuteronomio en el nivel oír, ¿cierto? Y a los cielos en el nivel escuchar. Y en Isaías los llama al revés, los llama en oír a los cielos y en escuchar a la tierra. Es decir, cada uno da su versión en Deuteronomio, pero en Isaías, ¿qué dice? Venga usted, compruébeme la versión de la tierra, y venga cielo, venga tierra, compruébeme la versión de los cielos. Los invierte. ¿Sí? Micrófono. En este caso para Isaías ya digamos que han existido acontecimientos de los cuales hay que testificar, ¿sí? Es decir, en Deuteronomio están diciendo ustedes van a cumplir la función de testigos bajo estas y estas pautas, Sí. ¿cierto? Y ya en Isaías, como se ha cumplido un tiempo y existen unas pautas sobre las cuales testificar, es cuando ya vienen a los cielos y la tierra a dar testimonio de lo que ha hecho Israel, confirmando la versión de cada uno, en este caso de los cielos y la tierra. Estamos totalmente de acuerdo. Y los verbos en cuestión son prestar oído, que es lejacín, me estoy mirándolo en el material, ¿vale? Es prestar oído, que la reina lo coloca como, ya dame un segundo, la Reina Valera lo coloca como escuchar. ¿Listo? Escuchar. Este prestar oído en hebreo es lejacín. Lejacín. Bien. Si ustedes van y lo miran en la aplicación, no les va a salir es conjugado. Les van a salir las raíces conjugadas. Pero el verbo puntualmente es lejacín, que es escuchar, prestar oído. ¿Vale? Prestar oído. Y el de oír, que la Reina Valera sí lo colocó como oír, me parece que hizo una buena traducción, es el verbo lishmoa. Lishmoa. ¿Vale? Ahí lo tenemos en pantalla, aquí en esta zona. En su material también está, ¿vale? La parte de atrás, donde dice 2. Dice, en hebreo son dos verbos. En primer lugar, lejaasin, prestar oído. Y en segunda cuestión, lishmoa, que es oír. ¿Hasta ahí claro? Sí. ¿Qué estamos entendiendo? Sí. ¿Alguien tiene alguna? Dime, Wendy. Porque yo pensaba lo mismo, o sea, cuando yo miro el texto, lo de testificar, pero yo digo, bueno, listo, lo invierte, listo, bueno, podría decir lo que acabas de explicar, ¿sí? Pero yo digo, bueno, si en Deuteronomio lo pone puntual, porque dice los cielos y la tierra, o sea, técnicamente está hablando a una parte específica de los cielos y a una parte específica de la tierra. Ajá. Pero en Isaías ya no lo pone así. Entonces yo digo, bueno, si en Deuteronomio pone a testigos a una parte puntual de la tierra y de los cielos, en Isaías lo deja abierto. Entonces ahí es donde me entra la duda, porque ¿cómo hace ese cambio, sí? O sea, de particular a general. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tan viable es como ese testimonio? Sí, vale, o sea, lo que nos dice Wendy es
en una parte, en Deuteronomio, lo particulariza, ¿cierto? Y en Isaías lo deja un poco más, digamos, abierto. Sin embargo, creo que, esperen un segundo, miramos aquí en el hebreo, dice Chamayi, lean un momentico, esperen, miramos aquí un segundito en el hebreo de Deuteronomio 32. Un segundo. Efectivamente, como quiero mostrarlo, pero no hay así como tiempo, así rápidamente, en Deuteronomio sí coloca Hashamayi, o sea, lo particulariza, eso es lo que nos están diciendo, ¿cierto? Bueno, y abajito coloca Haaretz, que es la tierra, la particulariza. Sin embargo, aquí no está particularizado, aquí coloca solamente cielos, queda como abierto, no dice la, y por último dice tierra, no dice la tierra, ¿cierto? Lo deja más general, no específico, ¿sí o no? Entonces, es qué tan viable podría ser este testimonio, ¿cierto? Este testimonio. Bueno, ahora, pensemos lo siguiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de los testigos que llama Moshe, ¿cierto? Que es la tierra y los cielos, él es el que lo particulariza, ¿cierto? Para que retomemos ahí lo que estamos viendo. Él lo particulariza. Isaías no lo particulariza. ¿Será que es, les pregunto, es un error de Isaías o tiene que ver algo con Moshe? ¿Qué creen? No, indudablemente tiene que ver algo con Moshe, tanto que Isaías lo invierte, los términos, ¿cierto? Cambia los verbos. Y los sujetos quedan también diferentes, no quedan especificados, no queda la tierra, sino tierra, ¿sí? Queda tierra. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer referencia? Cuando atrás utiliza, por ejemplo, en la tierra y los cielos, la tierra y los cielos, se está refiriendo a un lugar puntual, ¿cierto? ¿A qué lugar puntual? ¿Dónde fue que él hizo ese pacto? ¿Dónde fue que él hizo ese nombramiento, esas palabras? A la entrada de la tierra prometida, ¿cierto? ¿Qué monte era ese? ¿Qué ciudad? ¿Qué lugar? Campos de Moab. Y en Isaías, donde él está hablando, no está especificando puntualmente campos de Moab. ¿Sí me hago entender? O sea, si Isaías pone los cielos y la tierra, tocaría llamar el testigo únicamente al lugar donde Moshe lo hizo, mientras él lo coloca de manera que general. No solamente ese lugar en específico, sino toda la tierra, y no ese cielo específico, sino que todo el cielo. ¿Vale? Si es localizado en el punto de Moshe, muy específico el lugar donde él estaba parado, campos de Moab, y el otro Isaías sí lo coloca a nivel general. ¿Vale? Yo lo veo de esa manera por las terminaciones. ¿Vale? Sin embargo, en el capítulo 2 o en el 3 se vuelve a tocar el tema, donde dice cielo y tierra nuevamente. Entonces ahí de pronto vamos a mirar algo más, porque hasta aquí es donde nos da realmente el texto, ¿vale? Y dice, entonces, oigan cielos y presten oído tierra. Ahora, miren ustedes que en las dos partes se nombra primero el cielo, ¿sí lo ven? Y luego se nombra la tierra. Porque el pacto, ¿de dónde viene? De arriba hacia abajo. La misericordia, ¿de dónde viene? Del creador hacia nosotros, no de nosotros al creador. Por eso hay gente que dice, yo te bendigo. No, ¿cómo? Él es el que nos bendice. Nosotros no bendecimos a nadie. Nosotros pronunciamos bendiciones, que es diferente, ¿cierto? Yo puedo decirle a alguien, venga, pronuncie una bendición por usted, pero eso no quiere decir que usted lo bendiga. ¿Sí me van a entender? La posición es diferente. Las bendiciones y las maldiciones, ¿de quién vienen? Y el libro de Malaquías nos revela algo que don Nelson explicó la vez pasada también, y dice, yo te maldigo con maldición, ¿cierto? O sea que él también nos puede maldecir con algo que yo interpreto como una bendición, claro, porque el problema no es si es una bendición o maldición, el problema cuál es realmente, la interpretación que usted le da a eso. Entonces él nos puede, por ejemplo, donde se colocó este ejemplo, de que usted le pagaran de una manera exorbitante por trabajar en Shabbat. O sea, a primera vista parece una bendición, pero realmente puede ser ¿qué? Una maldición. Por eso el texto es en específico que dice, yo te maldigo con maldición. ¿Sí o no? Te maldigo con maldición. Sigo, dice el versículo número 2. Oigan cielos y presta oído tierra, porque Yuhel Bajei habla. No sé, la Reina Valera dice, ¿habla o hablará? ¿Habla también? ¿Sí? ¿Habla? Ah, bueno, quedó bien. Ese es el tiempo. Habla. Hijos crié. ¿Dónde él crió a la nación de Israel? Con los patriarcas. Ahí empezó a criar a nuestro pueblo, ¿no?
que éramos pocos, que vivían en el desierto. Ahí empezó la cría. Pero realmente, ¿dónde los engrandeció? ¿Dónde engrandeció el Creador al pueblo de Israel? En Egipto. Acuérdense que es en Egipto donde dice que el pueblo creció. Vamos a ver el texto y verán. Dice el texto, y es el texto Shemot 1:7. Entonces él nos crió con los patriarcas. Ahí empezó ese proceso de crianza. Pero realmente donde nos engrandecimos, ¿dónde fue? En Egipto. Miren el texto. Éxodo 1:7. Éxodo capítulo número 1, versículo número 7. Y verán ustedes que ahí está la clave. Éxodo 1:7. Dice, vamos a leer desde el 6. Éxodo 1:6. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Estamos en Éxodo 1:6? Sí. Un momento mientras que lo vamos buscando. Éxodo capítulo número 1, versículo número 6. Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra, pues la tierra de Egipto, ¿no? No el planeta Tierra. Esa palabra tierra y cielos es siempre contextual, lo que a veces dice, he aquí yo los expulso de la tierra. ¿Y a dónde los mandó? ¿A Marte? No, es de la tierra de Israel. Es contextual. Así como también hay uno que dice las leyes de la tierra, el sol y la luna. Se está refiriendo al planeta, no puntualmente a un pedazo de tierra, ¿vale? Incluso en algunas palabras, en algunos pasajes, cambian la palabra tierra y ponen campo. ¿Se acuerdan que hay un texto que dice que la ropa de Jacob olía al campo de Isaac? El campo, y es otra palabra diferente que no es tierra, ¿vale? Entonces, fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Creo que por aquí vi una pregunta. Esperanza, hermana Esperanza, cuéntanos. Sí, mira, yo tenía una pregunta en el tema que estábamos ahorita tratando de Deuteronomio y Isaías, sino que me dio pena de interrumpirte. Lo que yo veo, no sé si tú me lo confirmes, que también son las leyes que rigen en el cielo y las leyes que rigen en la tierra, por eso el cambio de las palabras también. Sí, incluye, ¿no? Como estamos diciendo, por ejemplo, las variaciones terrestres o celestiales, pues varían es por la desobediencia del hombre, ¿no? Dijimos, lluvias donde no van, climas donde no van, la tierra se comporta como no debería. Entonces ahí encontramos como tal puntualmente la acción de las normas o las leyes del cielo y la tierra. María, o se te quedó la mano levantada. Sí, Sergio, muchas gracias. Listo, vale. Ese engrandecer también se podría tomar como la posición que el Creador le dio al pueblo con relación a los otros pueblos, por ejemplo, que siempre los defendió, que siempre les dio poder, o sea, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, se podría tomar también. Es decir, es válido lo que usted dice en cuanto a que ellos crecieron en cantidad, ¿cierto? Pero también no podría tomarse ese engrandecer en la posición que tenía Israel frente a los otros pueblos. Tal cual, hermana, exacto. Estamos viendo primero la parte física, que es ese crecimiento en Egipto, pero lo que nos dice María, ¿cierto? Es tal cual. También ese crecimiento o engrandecimiento, no sé si esa palabra está bien usada así, ese engrandecimiento que les dio cuando los colocó espiritualmente por encima de los demás, ¿sí o no? Ese poder que les dio y esa misericordia que les dio. Porque dice, hay un texto de Deuteronomio que lo dice, ¿no? Dice, porque ¿qué pueblo tiene un Dios cercano como tú? Ninguno. ¿Sí o no? Ninguno. Él les dio también un engrandecimiento espiritual. Estamos hablando primero del engrandecimiento físico, que el texto nos muestra que es en dónde, en Isaías, en Éxodo, ¿cierto? Pero sin duda alguna también cobija el crecimiento espiritual que les dio al pueblo. De solamente esto, el hecho de haber hecho un pacto con Abraham, ya es colocar por encima la descendencia de Abraham por encima de los demás. Acuérdense que también dice, ¿no? El menor servirá, el mayor servirá al menor. Sí, María, eso era más o menos lo que nos estabas diciendo. Sí, te corté, creo. Sí, no, está bien, Sergio, muchas gracias. Vale, sigamos entonces aquí para ir cerrando. Dice de la siguiente manera, entonces, en Éxodo 1:7 ya lo leímos. También en Oseas 11:1, por ejemplo.
Oseas 11.1. Mirémoslo rápidamente. Oseas 11.1. Ay, se me perdió Oseas ya. Oseas 11.1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Ya estaba en un nivel donde lo estaba llamando como muchacho, ¿cierto? Muchacho. O sea, indudablemente nuestro pueblo creció allá en Egipto. ¿Y por qué creen que lo oprimieron, digamos, de manera material, en la esclavitud? Porque espiritualmente los israelitas eran más altos que los egipcios. Tanto, lo podemos ver después con Moshe, que Moshe hace unas señales a tal punto que los brujos de Egipto, que le dicen a Faraón, no, esto es mano de Dios. O sea, ni siquiera es Moshe. O sea, los tipos mismos interpretaron que no era Moshe el del poder, que era algo superior. Y que ellos con todo su poder no podían imitarlo. Y nótese que ellos hasta convirtieron a buen sangre. Un truquillo no menor. Y convertí también un palo en serpiente. Por más de que después terminó comida por el palo de Moshe, ¿no? Pero de todas maneras hicieron el truco. Y no se asustaron por lo que hacía Moshe. ¿Sí? Hasta que llega un punto y ellos dicen, no, sí, esto es superior a nosotros, nos sobrepasó, esto nos reventó, no tenemos poder para esto. O sea, ¿a qué punto llegar un brujo que diga, no, esto es mano de Dios? Es una cosa impresionante, ¿vale? Entonces recuerden que en Isaías 2 van a colocar también esas citas, ¿no? No, ¿dónde es donde dice lo de engrandecer? Sí es el 2, ¿cierto? En el texto 2 también colocar eso, ¿no? Colocar Éxodo 1, 6 y 7. 1, 7, bueno, y Oseas 11.1. ¿Vale? Pero miren lo que dice el texto para cerrarlo, para dejarlo cerradito. Dice el 2. Vamos a leer todo el 2, ¿vale? Ya vimos todo puntualmente. Ahora vamos a la parte interpretativa del 2. Oigan cielos. ¿Estamos ahí? Sí. Isaías 1:2. Oigan cielos y presta oído tierra. ¿Vale? Esperemos segurito que lo ubiquen acá. Isaías, capítulo número 1, versículo 2. Dice, oigan cielos. Ya hicieron las correcciones correspondientes, ¿cierto? Oigan cielos y presta oído tierra, porque Yud-Heh-Vah-Heh habla, hijos crié y los engrandecí, estamos hablando de la nación de Israel, y ellos se han rebelado contra mí. ¿Y dónde dice cuál fue la rebelión de ellos? Porque miren que Isaías dice que ya se han rebelado. ¿Dónde encontramos la rebelión? En el libro de Amós. ¿Se acuerdan que Amós sí detalla casa por casa lo que hizo? Tanto Judá como Israel. Palabras más, palabras menos. La casa de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Unos delitos de tipo administrativo, ¿no? Que oprimían al pobre, que le cobraban por ir a un lado, que bla, bla, bla. Y Judá, ¿qué fue lo que hizo? Que se Torah y empezó a seguir las enseñanzas humanas. Eso lo dice Amós. Eso no lo dice Yeshua. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Que nuestro pueblo se rebeló, nosotros, ¿cierto? Nuestro pueblo se rebeló contra el Creador. Uno se diría, pero ¿dónde está esa rebelión? Porque aquí no lo dice qué es. Si quieren, citen libro de Amós. Ahí está todo. En el libro de Amós, no voy a dar citas porque, pues es todo. En el libro de Amós se detalla cuál fue como tal la rebelión de los hijos de Israel, casa de Israel y casa de Judá, ¿en contra de qué? En contra del Eterno. Ya les dije palabras más, palabras menos, ¿qué es? 3 delitos. ¿Se acuerdan de los 3 delitos básicos de todo pueblo? ¿Cuáles son los 3 delitos básicos de todo pueblo? Idolatría, cuestiones sexuales, ¿verdad? Y elementos administrativos. Lo que llamamos hoy en día corrupción. Vemos que, por ejemplo, nuestras naciones tienen eso. Todas. Corrupción, delitos sexuales e idolatría. Listo. Entonces, para entender el 2, el versículo 2, sería bueno revisarse por ahí los apuntes de Amós, o leer Amós, o el resumen que yo les doy, que es casa de Israel, oprimió a los pobres y empezó prácticamente a robarlos, y la casa de Judá se olvidó de la Torah y empezó a aplicar sus propias interpretaciones de la ley. Cosa que hasta el día de hoy se mantiene un poco, ¿no? En las dos casas, digo, no solamente Judá. ¿Hasta ahí todo claro? Vamos al 3. Nos quedan 10 minutos. Dice de la siguiente manera, el 3. ¿Se ha quedado claro el 2? ¿Quedó cerrado el 2 ahí? Sí. Listo, vamos con el 3.
reconoce el buey a su dueño. Estoy leyendo, bueno, leamos la Reina Valera mejor, ¿cierto? Isaías capítulo número 2, versículo 3. 1:3, perdón, Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Ya les voy a decir ahorita que esa palabra sí es pesebre. Yeshua no nació en un pesebre, pero aquí sí es pesebre, ¿vale? Yeshua nació en una sucá, pero aquí no es sucá el término, aquí sí es pesebre, donde están los animales. Es más, en un diccionario encontré que la palabra pesebre era relacionada como al estiércol. O sea, si yo digo que Yeshua nació en un pesebre, nació entre estiércol, es una cosita que hay que ir, bueno, viendo, ¿no? Ya sabemos que es un azúcar. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Bueno, vamos a leer entonces ahora sí la versión nuestra, versículo número 3. Ubíquense por favor nuevamente en el material, la cara 1, ¿cierto? La que dice página 3, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden encontrar donde dice español. Dice el 3, reconoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Es muy breve la variación. Realmente creo que estos textos han estado pues muy apegados al hebreo, ¿no? ¿Listo? Reconoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Como dice por acá, de su señor, ¿no? Bueno, es una variación realmente mínima. Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¿Sí o no? Este es uno de los textos interesantes del capítulo 1. Dice lo siguiente, reconoce el buey a su dueño. O sea, el texto me está diciendo de entrada que los animales que son, pues perceptivos, lo obvio. Los que han tenido mascotas o saben de animales, ¿cierto? Saben muy bien que los perros reconocen su dueño. Que incluso el dueño, perdón, no ha llegado a casa y ya el perro se empieza a poner nervioso porque lo empieza a olfatear a la distancia. ¿Sí o no? Hasta con los sonidos que hace al abrir, ya los perros o las criaturas, los animales saben muy bien quién es el que llegó, ¿verdad? Y solamente a veces, por ejemplo, con las criaturas, con las mascotas, les dicen, le voy a poner quejas, digamos, a tal persona, y el animal sabe que es el amo y reacciona, ¿no? Se comporta de una manera distinta. O sea que los animales son muy perceptivos, ¿no? Bastante perceptivos. Y resulta que Israel no. Porque él nos llamó y nos llamó y Dios nos llamó y nosotros no escuchamos. O sea, nosotros no conocemos, bueno, ya creo que lo conocemos, pero nosotros en un principio, hace años, no conocemos como tal que a nuestro dueño. No conocemos a nuestro dueño. Ni tampoco el pesebre, el lugar que él alistó para nosotros. Pregúntese si verá usted qué conoce la nación de Israel. De la actualidad, ¿no? De pronto del pasado usted puede conocer harto. Pero de la actualidad usted qué conoce, es muy poco. ¿Qué pasa esta semana en Israel? Es muy poco lo que uno de pronto aruña por ahí. Y el creador es muy poco también lo que conocemos. Pero dice, el buey conoce a su dueño, pero nosotros no. Yo no. Entonces se relaciona una cosa con la otra. Cuando dice reconoce el buey a su dueño, se relaciona con esa parte que dice Israel no conoce. Y donde dice el asno y el asno el pesebre de su amo es mi pueblo no entiende. O sea, el asno entiende que ese es el lugar que su amo le alistó para que él estuviera ahí. Es como las casas de los perros. ¿Sí o no? Hay animales que usted no le tiene que decir, vaya, guárdese, ya no, él directamente ya entiende cuál es su lugar y hasta dónde puede llegar y eso, ¿no? Sí, por ejemplo, había lugares donde mi perro, cuando estaba en vida, lugares a los cuales él no accedía hasta que uno le dijera, entre. Sí, llegaba y se quedaba parado mirándola a uno, porque él entendía que ese no era su lugar. ¿Sí, no? Entendió eso, pero nosotros no. Sí, entonces es interesante la comparación. Bueno, miremos la interpretación del 3 y terminamos ahí. Dice, en el texto 3 encontramos comparativas con animales de la siguiente manera. Estoy viendo la parte de atrás de la hoja, ¿cierto? Donde dice 3. ¿Sí ven el numeral 3 atrás? 3 dice, en el texto 3 encontramos comparativas con animales de la siguiente manera. El buey reconoce a su dueño, pero Israel no reconoce a su dueño, que sería pues el creador. Los animales son perceptivos y entienden quién es su dueño, pero Israel no. Proverbios 1:22. Proverbios 1:22. Ya vamos a terminar, nos quedan 5 minutos exactamente. Proverbios 1:22. Iniciamos también un poquito tarde, bueno, fue culpa
Mía, realmente se nos acumuló todo, porque se fue la luz en un momento y nos tocó improvisar un poco el lugar de la sección de Conversando con la Torá. Proverbios 1:22. Vamos a leer hasta el 24. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los sensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Listo? No hubo quien atendiese. Ahí podemos entonces ver cómo Él nos llama, pero nosotros ¿qué? No atendimos su llamada. ¿Quién si verá que de pronto en su vida muchas veces tal vez tuvo la posibilidad de la Torá o de la escritura, ¿verdad? Más allá de la Torá, porque la Torá ya es algo muy específico, pero de la escritura o de cumplir los mandamientos, y de pronto nosotros ¿qué hicimos? Hicimos vista ciega, ¿sí? Hicimos entendimiento ciego. Todos pasamos por ahí. Con el Shabbat nos pasa mucho, que ya conociendo Shabbat y sabiendo que hay que guardarlo, pues muchos decimos, no, qué pereza, qué flojera. Eso para qué guardar el Shabbat. Igual la otra semana también hay Shabbat. Si yo falto hoy, da igual porque la otra semana pues, también hay Shabbat. Pues obvio que hay Shabbat, obvio, ¿no? Nos moriremos todos. Claro, obvio. Claro. Y miren ustedes que, por ejemplo, cuando vemos lo del Shabbat, ¿no? El Shabbat es antes de nosotros y seguirá después de nosotros. O sea, no depende realmente si usted lo guarda o no. O sea, no depende de su guardar o cumplimiento. Es de la misericordia divina, que se lo revela a algunas personas, supongo yo, para que lo guarden. Entonces dice acá, el 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Listo? Y terminamos con la lectura ya de la hojita, volvamos nuevamente a la parte interpretativa. Dice, el asno sabe muy bien cuál es su territorio. ¿Sí? El asno, curiosamente, es un animal que no marca territorio, pero donde a él lo llevan o por donde él pasa, él no traspasa esos linderos. ¿Sí? Entonces, por eso es muy normal que lugares, cualquier lugar donde haya asnos, burros y eso, ni siquiera tengan la necesidad de amarrarlos, porque ellos se van a quedar en el lugar donde hay recorrido. Y si el asno se va de la vista, él va a estar en el lugar donde ha recorrido. ¿Vale? Es un animal como muy que respeta mucho el recorrido. No pasa a lugares donde no ha recorrido. Parece ser que es por algo de temor. Siente temor de recorrer lugares donde no ha estado. Recuerden que el asno es un animal que está relacionado con el ser humano, ¿no? En el sentido que el ser humano es muy cercano al asno. O sea, los asnos dependen del ser humano. ¿Sí? Igual que los caballos, por ejemplo, ¿no? Salvo en Australia, donde la cantidad de caballos salvajes es de 18.000 unidades, y quieren sacrificar para el otro año 3.000, porque si siguen multiplicándose al ritmo que van a llegar a las ciudades y fácilmente una estampida de caballos salvajes por las ciudades de Australia. Entonces quieren sacrificar 3.000 caballos salvajes, pero son tal vez los pocos caballos o equinos salvajes que hay en Australia, ¿sí? 3.000 van a sacrificar en el 2022. Sigo. El asno sabe muy bien cuál es su territorio, pero nosotros no. Y la pregunta es, ¿qué sabemos de Israel? ¿Qué sabe usted de Israel en la actualidad? Si yo le digo norte, sur, ¿qué ubica usted? Haifa, Tel Aviv, Jerusalén, Belén, ¿dónde están? ¿Sí? Israel no conoce ni entiende, es decir, no tiene conocimiento ni entendimiento. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Explícale que es por mí, ¿sí? Que si quiere hacer parte, que nos diga. Dale como la explicación. ¿Vale? Oseas 4:6. Oseas 4:6. Y ahí terminamos, ¿vale? Oseas 4:6. Con este terminamos. Ese es un texto clásico, esto es típico, ¿no? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré a ti el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces hay gente que dice, yo soy rey y sacerdote, y la Torah está abolida. Pero aquí dice Oseas que usted no puede ser sacerdote, más bien que usted pierde su sacerdocio, se olvida qué, se olvida la Torah. Eso es lo que dice ahí, ¿no? O sea, si yo olvido la ley, olvídese también de ser sacerdote. Y la gente dice, no, yo soy sacerdote. Y todavía más alto, según el orden de Melquisedec, o sea, una cosa que pues, es otro nivel, ¿sí? Como dice alguien. Entonces, imagínense ustedes diciendo, yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec, y la Torah no es hasta abolida. Pero, ¿qué es esto? O sea, ni siquiera daría para ser sacerdote según el orden de Leví. Y no es porque sea algo menor, sino porque el de Melquisedec está por encima. ¿Vale? O sea, ni siquiera llegaría a sacerdote levita, ni siquiera llegaría a ese nivel. No estoy diciendo que sea un nivel inferior, digo que es inferior a Melquisedec. ¿Vale? Vamos ahora, vamos a ver gracias al creador. Creo que hasta el 3 ha quedado claro. Tarea, leer el 4 y el 5. Ahí eso es lo que vamos a ver un poquito la semana siguiente. Principalmente este texto, aunque como ahí ya tienen la parte interpretativa, pues les queda un poquito más sencillo. Tarea, leer el 6, ¿vale? Investigar el 6. Que esa sea la tarea. El 6. Porque el 4 y el 5, pues ya, como se dan cuenta, están ahí. Bien, oremos, démosle gracias al Creador. Extendimos un poquito más, pero bueno. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad en esta mañana de Shabbat. Gracias te damos, Padre, porque has abierto delante de nosotros el libro de Isaías. Gracias te damos porque tu misericordia es eterna y es para siempre. Te pedimos que nos fortalezcas en lo que resta de Shabbat y que guardes a las personas que han colocado su destino, su camino hacia este lugar. Gracias te damos por eso y te pedimos que nos llenes de tu misericordia y de tu bondad. Que no olvidemos los dos elementos más importantes, la bondad y la misericordia. Gracias te damos, Padre. Amén. Bueno, entonces, por ahora uno lee y como que no encuentra un norte muy claro del libro. Pero tranquilo que estamos armando el rompecabezas para poderlo leer después, por lo menos todo el capítulo 1 y entenderlo. Por ahora estamos construyendo. Gracias, buen día para todos. Nos vemos en la tarde a la 1:30, ¿no? Con la clase de Filipenses. Que estén muy bien. Shalom para todos. Shalom, Sergio, gracias. Dime. Dile que yo le mando la grabación. Pídele un correo. Shalom, que estén bien.